Muchísimas gracias por atender esta convocatoria. Estamos aquí con diferentes personajes que venimos a hacer prácticamente una defensa de la libertad de expresión. Me gustaría presentar a todos ustedes, o que se presentaran cada uno de nosotros. Por favor, empezamos por el licenciado. ¿Qué tal? Iván Favela, soy licenciado por la Universidad Autónoma de Querétaro, licenciado en Derecho. Gracias. Sergio Silva, director de Nudiclub, Núcleo Digital Querétaro. Gracias, Sergio. David. Yo soy David Sneke, soy coordinador de contenidos de Querétaro de Verdad y soy generador de portales de información. Bueno, ¿qué papel jugamos en esta conferencia de prensa? David, Iván, sí, David Iván. David Iván. También, sí, Tocayo. claro, perdón. Tocayo. David Iván Favela, él es el abogado de su servidor y de él mismo en un juicio, en una denuncia que nos hacen por violencia política en razón de género la presidenta municipal de Cadereyta. Nos acaba de mandar hace cosa de 15 días, 3 semanas. Ya acudimos al Instituto Electoral a hacer nuestra exposición de defensa, que nos gustaría que nos platicara un poquito, sin ahondar tanto en el caso, porque como nos advirtieron en el Instituto Electoral que no podíamos hablar tanto del caso, porque se encuentra sujeto a un juicio, pero sí más o menos de manera general qué fue lo que pasó y Claro. hacia dónde nos lleva, ¿no? De manera general lo que sucede es que ella nos denuncia el 19 de septiembre por una entrevista que Oscar me realizó el 2 de septiembre. Es decir, ellos tuvieron del 2 al 19 17 días para poder elaborar esta denuncia. En la denuncia manifiestan que hay violencia política en razón de género, dado que nosotros leímos de manera íntegra y expresamos de manera íntegra una publicación de Astrid que ella realizó el día 30 de agosto. Al leerla íntegramente se denotan palabras como fulanito, que ella hace referencia a mí como fulanito porque metí un amparo para que ella manifestara que no tiene título ni cédula profesional, y dice también ella en esa publicación, les arde el rabo. Entonces, al poner esta parte, ella manifiesta que nosotros, al pronunciarla nuevamente en la entrevista, somos personas muy vulgares y la estamos violentando en una cuestión de violencia política de género y sexual, por decir les arde el rabo, pero fue lectura de su misma publicación textual. ¿Qué sucede? Ella tiene 17 días para hacer una denuncia con un presupuesto, y quizás sea una exageración, pero el presupuesto de Cadereyta es de 468 millones de pesos. Ok, 17 días contra la posibilidad de los denunciados, en este caso Oscar y un servidor, de contestar en 4 días, 3 días, pruebas, cuando la carga de la prueba lo tienen los denunciados. Es decir, si ella manifestaba que en la entrevista hablé de tal cantidad de juicios y que esa información era falsa, mi defensa y nuestra defensa consistió en llevarle a la autoridad electoral cada uno de los juicios de los que hablamos en esa entrevista. Aproximadamente 5,000 páginas de pruebas en 3 días. ¿Cuál es la temática que podemos ver? El grande contra el pequeño, 468 millones de pesos contra un periodista y un particular, con una defensa de 3-4 días, a veces hasta un solo día, contra 17 días para ellos manifestar, y como ellos son en este caso las probables víctimas, ellos no tienen la carga de la prueba, sino el periodista y un servidor. ¿Cuál es el peligro? Que con el presupuesto municipal, estatal o nacional, a cada uno de los periodistas podrían contratarle un despacho jurídico para que fueran elaboradas denuncias. Y obviamente son periodistas, no abogados. Espero que pudieran contestar en 3 días todo lo que se les achacara en esas denuncias o juicios. Bueno, esa es una parte, esa es la razón por la que estamos convocando a esta rueda de prensa. Aquí mi amigo Sergio, él es parte de nuestra organización como medios de comunicación, que está solidarizándose con nuestra causa. Me gustaría que expresaras algo al respecto, Sergio. Bueno, yo creo que la importancia que tiene esta reunión, esta convocatoria hacia los medios de comunicación, como ya se expresó, es el peligro que ahora tenemos en contra de la prensa, que pues ya no podemos decir nada, ya no vamos a poder cuestionar a nadie, porque simple y llanamente hay ese peligro de que seamos demandados.
La gran preocupación, como bien lo dice el abogado, es de que la prensa ahora se ve amenazada y hay una gran diferencia, como ya se manifestó también, el hecho de que, bueno, si ponen a tu servicio, si eres, pues no sé, presidenta municipal o presidente municipal de algún municipio, pues tienes todo el organismo precisamente de ese municipio a tu servicio, y que en cierta forma el peligro es de que se pone, y yo quiero también aquí, abogado, corríjanme, Oscar, denunciar o decir, bueno, ¿de dónde se contrata a tantos abogados para hacer una denuncia, una demanda por parte de un servidor público? ¿Quién paga ese dinero? Yo quisiera saber, abogado, ¿quién paga ese dinero? Y bueno, ¿a quién se le rinde cuentas precisamente de ese dinero? El erario municipal, y justamente el motivo por el que se hacen las denuncias es que nosotros hemos interpuesto 11 juicios de amparo porque no nos contestan solicitudes de información. Es decir, ejemplo, en esta yo le pregunto a la presidenta municipal si tiene título y cédula. Ella me tendría que contestar en un mes. Al no contestarme, voy con el juez de distrito en juicio de amparo, porque el artículo 8 de la Constitución dice que todo acuerdo debe recaer por escrito y de manera respetuosa una respuesta. Entonces le digo al juez de distrito: juez, no me están contestando y están violando el artículo 8 de la Constitución, diles que me contesten. Entonces ellos tienen despachos externos que también vamos a tener que preguntar por transparencia, que va a ser otro motivo de juicio de amparo. Es decir, saliendo de aquí vamos a hacer un documento como la duda de usted la vamos a poner en un escrito, no nos van a contestar en un mes y vamos a meter otro amparo para pedirle al juez que la autoridad nos conteste. ¿Qué sucede? Por ejemplo, perdón que te interrumpa, Oscar, en estos nos dicen, es que no tenemos la capacidad presupuestal para contestar lo que los ciudadanos nos preguntan, y pone en riesgo a la administración pública de Cadereyta tantas preguntas. El problema de este asunto no es tanto los juicios de amparo, no es tanto la demanda, no es tanto quién paga el juicio, quién paga la denuncia. Yo creo que el problema es que nosotros como medios de comunicación o como comunicadores, como periodistas, estamos sujetos a la voluntad del funcionario en turno de lo que digamos. Si no le parece, si es mujer y no le parece, puede acusarnos de violencia política de género por el simple hecho de haber expresado una opinión de su trabajo, porque no es en razón de su persona, sino de su trabajo, y en función a eso, pues acusarnos. Por otro lado, la ley que ampara a las mujeres en ese sentido, pues tiene muchas acepciones que en realidad nos están coartando nuestra libertad de expresión. David es un caso ejemplo de que pues él ya fue juzgado por violencia política de género por publicar un video en el que, bueno, mejor tú platícanos lo más, claro, que lo tienes más claro, David. Miren, yo les preparé un escrito a todo el gremio porque sí quisiera que entendieran que yo, pese a que ya fui sancionado, todavía estoy bajo el yugo de una revictimización y que podría caer. Y yo soy muy respetuoso, realmente soy muy respetuoso de la ley. Y por eso lo tengo por escrito. No suelo leer las cosas que digo, pero quiero apegarme a derecho para hacerlo. Y les hice este escrito sobre todo a todo el gremio. Dice: ¿y ahora quién sigue? No, a mí no me va a pasar. Yo soy bueno en lo mío. Los que terminan siendo sancionados son los ingenuos o quienes no tienen recursos para un abogado. A mí me la pelan. Siempre me burlo hasta de la presidenta y no me pasa nada. Pues sí, si pensamos en ese tipo de cosas, nos va a pasar. La violencia política contra las mujeres es una protección o una censura. Yo fui sancionado por violencia política en razón de género por omitir vigilancia de una publicación anónima en un portal que coadministro. Así de ridículo como suena. ¿Qué significa eso? Que estableció un precedente que ya se volvió jurisprudencia. Si eres el administrador de una red, de un portal, y alguien con un seudónimo publica algo, un comentario, un señalamiento o una denuncia, ahora nos obligan a actuar de inmediato para determinar nosotros si se trata de violencia política en razón de género. Aunque la revisión tarde años o haya votación dividida, si se interpreta que existió, podría ser sancionado.
pero nosotros lo tenemos que identificar de inmediato. Hoy periodistas y comunicadores tendremos que pensar 2 veces antes de publicar entrevistas. ¿Así va a ser? Esto limitaría la pluralidad y la libertad de expresión. Si entrevistas a alguien y esa persona dice algo que meses después se interpreta como violencia política en razón de género, podrá ser sancionado. Si denuncias con evidencia contundente, pero por mayoría se determina que es violencia política, también será sancionado. Esta nueva realidad está generando censura. Ahora pensaremos 2 veces antes de hacer una entrevista, pensaremos 2 veces antes de permitir que alguien comente en nuestro portal, pensaremos 2 veces antes de presentar evidencia por miedo a la sanción. Es un proceso que definitivamente está destinado a limitar nuestra libertad de expresión y coartar el derecho de permitir que otros se expresen. No es una lucha contra las mujeres, sí quiero aclarar mucho esto, no hay una lucha de parte de los medios contra las mujeres, ni de su derecho a protegerse. Pero estas reglas deben aplicarse con equilibrio y respeto al debido proceso, especialmente con ellas que son figuras públicas. Como señaló el magistrado de la sala especializada Luis Espíndola, sancionar publicaciones de hechos públicos puede restringir el debate y dejar de incentivar la participación femenina en la política. Tampoco se trata ni de ideologías, no se trata de defender a un partido, a otro, a una idea. Defender la libertad de expresión significa defender también a quienes piensan distinto. Todos tenemos derecho al debate público, sin ser silenciados por expresar o analizar. La lucha real está en garantizar revisiones minuciosas y una interpretación clara de la ley, respetando la libertad de expresión. Ante la duda, debe de prevalecer el derecho constitucional a la libre expresión. No puede haber votaciones divididas en esto, debería de ser unánime. En mi caso, la resolución está plagada de irregularidades. Me sancionan como coadministrador, no por ser periodista, pero cuando convenía me señalaban como periodista. Incluyeron expresiones que no aparecieron en la nota original, con las cuales justificaron la violencia política. Argumentaron cuestiones de género sin sustento. Admitieron que la investigación excedió los tiempos de caducidad. Desestimaron el hecho de que yo ya había cumplido la medida cautelar. Lo más grave, se vulneró el derecho a la libertad de expresión sobre hechos reales y documentados. Yo seguiré luchando por la libertad de expresión. En mi caso, está en estudio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, buscando justicia y respeto a los derechos que tenemos todos como humanos. Este proceso me trajo críticas de algunos colegas. Me han tachado por esto, de pseudocomunicador, del agresor del bienestar, entre otros calificativos. Pero estas reacciones lo confirman. Ellos tienen derecho a la libertad de expresión, aunque creo que no la defienden. O peor aún, creo que no la entienden. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé mi vida por tu derecho a decirlo. Son palabras que tenemos todos los periodistas grabados en el pecho y que queremos que siga existiendo. Hoy nos toca apoyar a nuestro compañero Oscar y exigir que si se va a tener un proceso, sea certero. Y esto como medios de comunicación creo que tenemos que exigir que si se va a hacer un proceso, sea certero. Gracias, Oscar, han surgido páginas en donde, bueno, pues, son páginas con rostros ocultos, en donde se dan opiniones que verdaderamente lastiman y dañan la imagen de cualquier persona. Incluso también, naturalmente, que como medios de comunicación debemos ser y aprender a ser respetuosos de los derechos humanos. No cabe la menor duda. Sin embargo, tendría que ponerse mayor énfasis la protección de cualquier persona en esas páginas ocultas que se atreven incluso sí a difamar a personas y a funcionarios públicos, en donde, bueno, pues ni siquiera sabemos quiénes son y nos debería verdaderamente de actuar. Esa es una pregunta que se tendría que hacer, y después voy con la siguiente. Mira, el problema que tenemos ahí con esto que tú planteas es que no hay una regulación internacional y nacional respecto a lo que se publica o no en Internet. Todavía no hay una regulación como tal. Y está sujeto a que tienen miedo los legisladores y las organizaciones sociales de que se cuarte la libertad de expresión, en teoría, a la hora de restringir las posibilidades de publicar o no.
O sea, esa es una realidad, que se tiene miedo de que se ponga una restricción, cuando incluso la defensa que hace, no defensa, el argumento que hace el Instituto Electoral, en nuestro caso, cuando le dictan, la presidenta de Cadereyta solicita medidas precautorias de que bajemos el video donde está la entrevista. Y el Instituto Electoral dice, no, es que no hay como tal, no es evidente que exista un riesgo que vulnere a la denunciante. Entonces, y argumenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, argumenta los derechos internacionales, pero sobre todo dice que la libertad de expresión debe estar por encima, como derecho humano, de cualquier opinión de los demás. O sea, tú tienes el derecho de opinar y de la defensa de la libertad de expresión precisamente en ese tenor. Entonces, si está por encima de muchas cosas el que prevalezca la libertad de expresión ante cualquier opinión, y argumenta también de los medios de comunicación, es que finalmente si es un derecho tenemos que respetarlo. Entonces, en ese sentido tiene que caminar. ¿Tiene que haber una legislación? Yo creo que sí, para evitar que caigamos en esta duda o en esta confrontación en si estamos violentando o no a los funcionarios. Ahora ya no podemos hablar nada en contra de un funcionario o de una funcionaria, en este caso, porque nos puede acusar en cualquier momento de violencia política en razón de género. Hay personas que incluso en el propio municipio, porque nos hemos dado cuenta en publicaciones, que están a favor y en contra. Es decir, hay ciudadanos que dicen bien que se defienda a la presidenta municipal para ser objetivos, Sí, ¿no? claro, Ser muy claro. Y por otro lado hay gente que dice hay situaciones que son prioritarias para el municipio, como son los servicios municipales, como es la seguridad, como son muchísimas y tantas cosas. En ese sentido, ¿qué nos puedes decir? Yo creo que no deberíamos estar discutiendo esto, de verdad, porque está planteado en la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para empezar. La libertad de expresión está plasmado en esa carta. Y como tal, como nosotros adheridos como país a esta carta, pues sencillamente tendríamos que hacer caso de ella. Y ya, no poder estar discutiendo en que si van a acusar o no a un comunicador, a un periodista, por lo que dice, en razón de lo que dice. No, efectivamente hay muchas prioridades. Por ejemplo, en este caso, hoy en día estamos viviendo una situación complicada en 8 municipios del estado por el asunto de las lluvias. Hay comunidades que están siendo en este momento incomunicadas, y esa debería ser la discusión, no el que hacer una defensa de una libertad a la que no solo los periodistas tienen derecho, la tiene derecho la ciudadanía en general. O sea, nosotros como periodistas somos únicamente los portavoces de lo que quiere decir la ciudadanía. No es lo que yo piense o lo que yo crea, es sencillamente que defendemos lo que la ciudadanía piensa y cree. A lo mejor, como dice David, podemos estar a favor o en contra de un partido político, también es cierto, no tenemos ningún problema, pero no debe ser la discusión. Si él tiene derecho a decir su opinión, si él opina que la 4T es la mejor, lo mejor que pudo pasar a México, qué bueno. Y si yo opino lo contrario, también debe ser respetado. Y no tendría por qué haber una diferencia entre nosotros. Así es. Entonces, como esa discusión debiera ser zanjada ante la carencia de servicios, de necesidades que tiene la gente, de los mejores manejos del presupuesto, etcétera, etcétera, de tantas cosas que sí deberían estar en el centro de la discusión. ¿Cómo va el proceso de defensa? Ahorita, en este momento, antier, la presidenta municipal interpuso una apelación contra el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Ella manifiesta que el instituto, al no conceder estas medidas de bajar el video, está utilizando una defensa a nuestro favor, y el mismo instituto, ella manifiesta que el mismo instituto es machista y opresor. Entonces yo creo que está tergiversando la lucha de años de las mujeres. Si bien la cuestión de género es piso y no techo, y siempre se debe respetar a las mujeres, en una cuestión de servicio público, las manifestaciones, aunque sean chocantes, así lo dice la jurisprudencia, deben ser mayormente resistidas por quien ya está en el cargo público, que debe ser un escrutinio más fuerte por parte del periodista y del ciudadano. Entonces la misma jurisprudencia, tanto electoral como de la Suprema Corte, nos dice, deben resistir expresiones aunque no les guste. En este caso nosotros no hicimos expresiones contra ella, leímos una publicación que ella hizo, y eso lo utilizó para tergiversar
este derecho de defensa contra la violencia política en razón de género. Y aquí es muy importante, el plazo que se da es muy corto para los periodistas y el plazo también que se da es a favor de la probable víctima. Entonces no hay una igualdad cuando esta persona ya está en un cargo público donde puede administrar 468 millones de pesos. Fíjese, Hay confianza en la autoridad. Híjole, ese fíjate, es el no, problema, fíjate que en la entrevista en cuestión, que dura 1 hora o 9 minutos, en realidad lo que prevalece en esa entrevista es la defensa del derecho jurídico que tienen los ciudadanos. No es ni siquiera en contra de la señora, porque hablamos en contra de que, por ejemplo, el licenciado lleva juicios de mucho tiempo en contra del diputado federal, por ejemplo, Gilberto. Y ahí lo dice. Y entonces es una discusión en esa entrevista en torno a que al estado de indefensión en el que se encuentran los ciudadanos ante la ley y ante el poder público. De eso se trata la entrevista. No es ni siquiera en contra de la presidenta municipal, y ella se lo toma como personal, y entonces tergiversa todo lo que decimos y dice que la presidenta dice que estamos actuando en contra de ella, cuando no es cierto. Esta entrevista, si la revisan, dice, es una defensa jurídica, entre comillas, o una defensa pública del derecho que tenemos los ciudadanos comunes y corrientes de defendernos, el cual no está ocurriendo. Él habla, dice, bueno, yo en la entrevista dice, bueno, a mí esto me divierte y yo tengo el tiempo para hacerlo, pero un ciudadano común y corriente, yo se lo pregunto y digo, un ciudadano no tiene esa posibilidad. Hasta un periodista, y creo que ese es el punto en donde defiendo más el punto de Iván. Cuando a mí me entregaron el tiempo que yo tenía para defenderme, tenía un día. Yo no soy abogado, tendría que haber conseguido un abogado, cosa que es imposible. Tendría que haberle pagado a un abogado, cosa que creo que entendemos todos nuestra situación como periodistas, que no tenemos para desembolsar. O tendría que haber buscado a alguien que fuera posterior, que me diera crédito para hacer. Obviamente no tenía. Pero en un día tendrías que haber hecho En un día tenés que hacer todo esto para poder hacer la contestación. Obviamente, con los bajos recursos que tenemos como periodistas, estamos en una indefensión total. De hecho, lo pongo en la impugnación. Yo hago, ¿por qué nos ponen en estado de indefensión? ¿Por qué no nos dicen con un tiempo que nos están queriendo culpar? Y les pregunté en una parte de cuando me estaban pidiendo preguntas constantemente en esta situación, ¿tengo algo que preocuparme? ¿Tendría que estar buscando asesoría jurídica? A mí esta historia de que me pusieran, y no me respondieron nunca. Yo creo que el principal problema sí tiene que ver con el proceso. Como periodistas tenemos que cuidar y tenemos que exigir que los procesos sean como lo tienen que ser, justos. Yo creo que una persona para, en su franco derecho, vuelvo a insistir, una mujer, de denunciar a alguien, una persona tiene 30 días, ¿cuánto tiempo tiene para hacer una denuncia a una persona después de que Bueno, la denuncia, por ejemplo, en el Tribunal Electoral son 4 días y la denuncia en este caso la presentaron 17 días después. Es decir, si la entrevista fue el 2, tuvieron 17 días para hacer la denuncia y nosotros tuvimos entre 3 y 4 días para poder contestar. Ahora, insisto, en la entrevista como tal hacemos una exposición de eso, de que los procesos que se siguen en el Poder Judicial son tan agotadores para el ciudadano que prefiere abandonarlos. Exacto. O sea, dice, no, yo ya llené. Por cuestiones económicas, por cuestiones de sanidad mental, dices, ya, mejor hay que quede. Y ya, te olvidas del asunto. Y hay una total impunidad. Nos defendemos en todos los sentidos, con los dientes. O sea, lo tengo que decir así, no con la justicia. Nos defendemos con el corazón. O sea, me veo obligado a... Adelante. Pero ahora, compañeros, creo que aquí hay también fondo en este sentido. Creo que en las presidencias municipales y en todo el ente de gobierno hay un área de comunicación social que también deben de estar capacitados en este sentido y decirle a su patrón, ¿sí? Oye, hay límites también, ¿no? O hay una pausa en el sentido de decir, bueno, ellos están bien, pero desafortunadamente pues hay áreas de comunicación donde pues nada más porque lo acompañó en la campaña con la cámara, ya te pongo ahí, ¿no? Y también su jurídico, me extraña que también los jurídicos pues no le echen un ojo a estos temas, que también le pueden decir a los presidentes municipales, oye, pues estás mal. Sí, ese es otro problema.
efectivamente que las áreas de comunicación social no tienen la capacidad para poder responder a un cuestionamiento, a una entrevista como la que hicimos. Ahora, lo más fácil, y a lo que tiene derecho el funcionario, o cualquier persona también, es a pedir el derecho de réplica. Claro. Oye, ¿sabes qué? No me pareció lo que dijiste. Es lo más común, el derecho. Así es. Y es lo que tiene que ser. Vamos a hacerlo No se debate, ¿no? solicitó. Tú opinas lo que quieras y yo defiendo que mi tiene que posición. Ahí, para evitar esta lucha de la que también me cuestionaba, es tan sencillo, para eso están los medios, hagamos el derecho de réplica. Ahora, si no te doy el derecho, denúnciame, Claro. con toda puntualidad, ¿eh? Porque si tú tienes derecho a la réplica, ejerce tu derecho, porque tú tienes la razón, o crees tener la razón, ¿no? Si el periodista está mal, pues ejerce tu derecho a decir lo que tú quieras, y aquí el micrófono siempre va a estar abierto. En este caso, ¿estarías abierto o estuviste supuesto, abierto en ese momento? por supuesto. Me veo obligado a preguntarte, Oscar, ¿hay algo personal en contra de la alcaldesa? Nada personal. Y es para ambos también. Ninguno. En su momento alguna situación No, personal. no, no. Con ella ni con nadie. Mira, lo dice bien el que era el ex magistrado de la sala especializada, que es Luis Espíndola, en defensa mía, curiosamente, siendo el presidente en defensa mía, decía, las mujeres que se dedican a la política tienen que entender que están abiertas al debate. Y si siguen usando esta herramienta de la violencia política en razón de género como defensa, las estamos haciendo pues imposibles de que debatan ninguna idea, ninguna opinión. Y si son políticos, pues ¿a qué se dedica la política? Digo, cualquiera que haya estudiado, aunque sea 6 meses de política, ¿saben qué es debatir? Tenemos que saber debatir, y de alguna forma presidentes municipales, e incluso nosotros como periodistas, yo ahorita sigo debatiendo mi sanción, ¿no? Yo iría más allá, incluso, a ver, primero no tengo nada personal en contra de nadie, Pues sí. de nadie, así de nadie, de ningún funcionario público, de ninguna persona. En este momento, que yo tuviera algo en contra de alguien, no tengo nada en contra de nadie, primero. Segunda, si uno como periodista se pone a cuestionar el trabajo de un funcionario público, pues está sujeto a que te pone una contrarréplica, ¿no? A ver, yo opino esto, por ejemplo, los informes, vamos a poner los informes municipales. Bueno, yo en algunos casos he dicho que los informes están vacíos, que no tienen datos, que no tienen la información clara. Totalmente. Bueno, el presidente municipal o la presidenta municipal en cuestión puede decirme es que no está ahí, pero aquí está la información. ¿Qué cosa quieres saber? Si tú dices que no está completo, yo te la completo. A ver, dame espacio y yo te la completo, porque tú dijiste que no estaba completo. Aquí está completa. O aquí sí efectivamente está completo porque estoy diciendo esto y esto y esto. Está sujeto a debate. Pero cuando no tienes argumentos como funcionario, cuando no hay argumentos ante lo que estás haciendo, ¿qué es lo más fácil? Es que son del PRIAN, por ejemplo, en el caso de la oposición. O en el caso de Morena, por ejemplo, que es... es que son del PRIAN. Ahora los del PRI o los del PAN, es que son de Morena. Pues no, ese no es el punto. No es porque estés con un partido u otro. Sencillamente, si tienes argumentos suficientes con tu trabajo y la certeza de lo que estás haciendo, en todo momento tienes el derecho de defender tu posición como administrador. Hay presidentes municipales en los que yo digo, qué bárbaros, qué buenos son para el debate y qué buenos son para su trabajo. Yo lo reconozco. Ahora, a lo mejor se pueden equivocar en el discurso, a lo mejor se pueden equivocar en la manera de comunicarlo, también están en su derecho. Y a lo mejor nosotros como profesionales de este asunto, pues entendemos más de cómo comunicar una idea o no, y a lo mejor ellos no, pero para eso tienen un área de comunicación, para que lo hagan, o para que los asesoren, y en todo caso, entrar a un debate en el que podamos discutir su trabajo como tal. Bajo esta premisa, Tocaste el tema fundamental, Oscar. Yo sigo insistiendo, las áreas de comunicación, no todas, hay unas que están valiendo chetos que de plano no deberían de estar ahí en eso, pues, algunos comunicadores y comunicadoras, como dijo Celso, nada más porque la acompañó con la camarita, porque se a la campaña, ya te doy el puesto. ¿Cuándo se perdió el mito del derecho a réplica? El funcionario ya tal parece que tiene miedo a pedirnos el derecho a réplica, y esto yo lo veo como un distractor, y que me dispense la presidenta municipal, pero desde que entró ha ido error tras error. Bueno, yo en Metrópolis tuve la denuncia de los comerciantes de Cadereyta y venían sustentadas, nunca, y es más, le dijo a la oportunidad que venía la alcaldesa, no aceptó venir. Yo lo veo un distractor nada más para tapar
algo que quieran tapar ahí de que han hecho mal desde que entraron, yo así lo veo. Es correcto. Fuera, no las veces que ha venido aquí, oigan, jugando me dan una plática, ni te No, contesta siquiera. yo le solicité al principio de la administración una entrevista a la presidenta de Cadereyta, nunca me la quiso dar, primero dijo que sí, después dijo que no, y después incluso me ha acusado en sus redes sociales a nuestro medio de comunicación que tenemos 200 y tantas mil razones para no hacer caso a lo que ella dice. No sé a qué se refiere, no sé qué tiene que ver una cosa con la otra, no lo entiendo. Pero yo no tengo ninguna razón para negarle el derecho de réplica y negarle abrir el micrófono en el momento que ella quiera. ¿Cuál sería el llamado, incluso de los tres? Y bueno, ¿es periodista? Soy abogado. Ah, bueno. Como periodista. Pues mira, y naturalmente el llamado generalizado a los compañeros de los medios de comunicación y de los periodistas, en el caso propiamente de Querétaro, tomando en consideración diferentes municipios. ¿Cuál es el llamado a los compañeros? A ver, digo, yo quisiera opinar, ¿no? los tres quisiéramos opinar Sí. quizás una respecto a la pregunta. Adelante. ¿sí? Vale. Mira, yo sí pido unión en el gremio. Si algo nos está fallando, es que no entendemos que somos más importantes nosotros como gremio que todas las situaciones políticas o jurídicas. Nosotros tenemos el legítimo derecho de la libertad de expresión. Y mientras no nos unamos como gremio y defendamos cada vez que se nos está vulnerando ese derecho, va a seguir avanzando. El que sigue está posiblemente aquí enfrente de mí. Y yo, en serio, yo por lo único que estoy aquí es porque estoy peleando por ese derecho. Yo no quiero que Oscar el día de mañana deje de hacer el periodismo que hace. Lo digo en serio. Yo no quiero que ninguno de ustedes deje de decir lo que dice, lo que piensa, en contra de quien quieran, a favor de quien quieran. Así se tiene que hacer porque visibilizar las situaciones nos hace mejor como Estado. Si no estamos unidos como gremio, nos estamos dañando mucho. Y eso es lo que facilita que muchas personas nos puedan censurar o nos puedan minimizar. O que si a mí ya me censuraron, no, ya, esméquese el apestado, ya no le hagan caso, ya no lo sigan. También es un daño gravísimo, y no lo digo por mí, bendito sea, lo digo con toda honestidad, bendito sea, me han tratado muy bien varios de ustedes, otros no tanto, ya lo vimos, otros no tanto, pero varios de ustedes me han tratado muy bien y que creen que también mucha comunidad política me ha apoyado y entiende que lo que yo viví fue un exceso y lo dicen tal cual. Yo lo que pido, y es el mensaje para todos, unión en el gremio en la defensa de la libertad de expresión. Sergio. Bueno, miren, yo creo que es muy importante, la verdad que yo estoy escuchando con atención sobre todo lo que comenta el abogado, pero en este momento no se trata de ver más allá si es el problema de Oscar, si es el problema de David. En este momento, Querétaro, me refiero a los comunicadores, ¿sí? Periodistas y comunicadores de Querétaro, nos estamos viendo vulnerados en nuestros derechos. ¿Qué va a pasar más adelante, no? Si hoy dejamos pasar este precedente que está pasando, repito, Oscar y David, ¿qué va a pasar? Y otros compañeros, ¿no? Porque ya se dijo antes de entrar a esta entrevista, estábamos comentando también lo de otros compañeros que están pasando precisamente por esta situación. Entonces, ¿dónde está la libertad de expresión? Yo pregunto. ¿Qué va a pasar más adelante? ¿Vamos a ser periodistas a modo de cada político que llegue? Pues no, ¿verdad? Entonces, precisamente por esta situación, y aquí aprovecho para decirlo, nos tuvimos que conformar en una asociación, ahora que preguntas esto, y aprovecho para decirlo, varios medios digitales, estamos ya en esta asociación de Nudicro, precisamente para contrarrestar estos embates de estas personalidades que en su momento están ocupando el cargo y que, pues bien se dijo, ¿no? Ellos van de paso, nosotros nos vamos a quedar. Pero no podemos permitir estos atropellos que se dan por parte de, con el debido respeto que me merecen las personas del sexo opuesto, que ahora ya tienen una libertad que rebasa lo que tiene que ser. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues cerrar filas, porque recordemos que no nada más aquí somos varones. En los medios de comunicación hay mujeres muy profesionales también que están en los medios.
Pero bueno, ¿a qué nos lleva esto? A que tenemos que cerrar filas, ya lo dijeron, que tenemos que hacerles entender a quienes están gobernando que la libertad de expresión tiene que ser, porque finalmente no somos nosotros, son todos los seguidores que tenemos cada uno de nosotros en nuestras plataformas, a los que nos debemos, a los que tenemos que darles una información veraz y oportuna de las cosas que están sucediendo. También se dijo, si están haciendo las cosas mal, ni modo, lo tenemos que denunciar. Si están haciendo las cosas bien, merecen un aplauso y el reconocimiento también de todos nosotros como periodistas. Pero en este momento, repito, tenemos que cerrar filas. Qué bueno que haya gente como el abogado que nos viene a dar una cátedra ahorita de lo que es, y a mí me preocupa lo que dijo y lo que dicen ya también. Estamos indefensos ante una situación que bueno, como dicen por ahí, tocamos madera, pero no estamos exentos de que nos pueda pasar, ¿no? Tenemos un día, de 1 a 4 días para contestar una demanda. ¿Quién lo hace? Yo pregunto, ¿tenemos el dinero suficiente para hacerlo? Pues no, y no nos podemos comparar, repito, con el dinero que tiene un municipio. Entonces, concluyo, Oscarito, concluyo. Aquí la cuestión es invitar a todos los que quieran, y que dice un refrán, si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas arriba. Entonces, ¿qué es esto? Que hay que estar alertas, que hay que estar viendo. Yo me congratulo de que esté aquí el abogado, que ya se la sabe por lo que he estado escuchando. Esperemos tenerlo como amigo y no como un profesionista que vamos a requerir de sus servicios, ¿no? Mi opinión respecto a lo que planteabas, perdón, si le contesto y ahorita, yo creo que, mira, desgraciadamente el gremio en Querétaro está muy dividido. Y lo más triste de este asunto es que de repente el gremio te hace caso cuando perteneces a un portal o a medio de comunicación importante. Ahí sí se solidarizan, ahí sí hablan, ahí sí dicen, ahí sí. ¿Por qué? Pues a ver, que el compañerito le bloquearon, le pegaron su cámara, lo taparon, algo así. Cuando está en una conferencia, pero es un medio, no sé, el diario, el Noticias, etcétera. Ahí sí están todos los compañeritos. Pero cuando ocurre algo a medios de comunicación que trabajamos al interior del Estado como su servidor, a ver, a mí me intentó demandar, bueno, él dijo, tuve un altercado con el presidente municipal de Colón, por ejemplo, que me dijo que me iba a meter a la cárcel. Y luego tuve una amenaza por parte de otro presidente municipal de Ezequiel Montes, en donde me amenazó incluso hasta de muerte. Y yo interpuse las denuncias respectivamente. Pero yo pregunto, ¿cuántos de mis compañeros del medio se solidarizaron con ese asunto? Muy poquitos, muy poquitos. Pero aquí agreden a alguien en la calle, aquí en una manifestación, y hacen un escándalo que porque en la defensa de la libertad de expresión. No, compañeros, es más grave que te denuncien, que tengas una amenaza de muerte, que una agresión en la calle. En San Juan del Río, las manifestantes, las mujeres, me agredieron físicamente y me tiraron un teléfono en una manifestación de mujeres. ¿Y quién dijo algo? Tampoco nadie. Entonces, pareciera que los medios de comunicación, que hacemos un esfuerzo adicional o menor, entre comillas, que no es menor, nosotros tenemos 230,000 seguidores, por ejemplo, y en nuestra asociación ya juntamos 1,5 millones de seguidores. Entonces, no es menor lo que estamos haciendo. Entonces, si no hay una solidaridad en total del gremio en su conjunto, no esperen que el día que les pase lo mismo, uno vaya en defensa de usted. Haz primero por los demás lo que quieras que hagan contigo. Y si no estás dispuesto a ceder tu libertad en ánimo de mostrar solidaridad y empatía con los demás compañeros de los medios de comunicación, pues entonces estamos en un gremio que estamos sujetos a que nos hagan y nos digan lo que se les dé la gana al autor. Fíjate que tocaste 2 puntos celulares, Oscar. Perdón que voy a retomar tantito. Cuando Luis Solís era dirigente estatal de Morena, según Facundo nos convocó para darle la espalda a la rueda de prensa, y nada más fuimos contaditos, 7 reporteros. El resto se abrió. Ya desde ahí se demuestra la unión del gremio. Después fuimos vapuleados, nos criticaron hasta
agárrense porque viene López Obrador. Y amenazaban con la ley López Obrador, misma que no cuaja. Pero sí es cierto, aquí se están tocando temas orales muy delicados. Esa desunión del gremio, a veces hasta los gobiernos desconviene. Porque esto está siendo intocable a algunos presidentes municipales. Y más ahora con esto de razón de género, ya las mismas mujeres en la mañana, allá arriba nos decían algunas compañeras, también ellas nos violentan a nosotras. O sea, esto ya está convirtiéndose en un desgarrete. Así es. Fíjate que afortunadamente, gracias a la solidaridad de nuestros compañeros de la Unión de Nuicro, están todos aquí. Todos los de la Asociación de Medios de Comunicación Digitales que formamos parte, están todos aquí. Entonces, esa solidaridad aquí se muestra. Pero ¿qué pasa con los demás compañeros que no están en nuestra organización? Pues están solos. Están solos, digo, afortunadamente hay otros medios de comunicación aparte de nosotros, el que invitamos para que se sumaran a esta denuncia. No están los demás, o el que no quiso estar no está, o el que no pudo estar no está, pero la voz está en el ánimo de todo el mundo, ¿no? Está en el aire. La denuncia está en el aire, la demanda está en el aire, el reclamo está en el aire, la petición está en el aire. Si lo quieren retomar los demás compañeros, bienvenidos. Y si no, pues nos defenderemos los que estemos organizados y los que podamos hacerlo. Perdón, compañero, adelante. Gracias, muy amable. Gustavo Escalante, revista Mira, de López Vital Escalante Informativo. He estado escuchando con mucha atención, compañeros, sobre este asunto. Dicen los adverbios callejeros. Hay que llamar las cosas por su nombre. Esto tiene no definir. No es una sola señalización por qué y por qué. Nosotros empezamos por padres, por lo que empecemos por el telefonito, la cámara y la libertad del pensamiento humano. Y tenemos nombre. ¿Qué me acaba de suceder estos días? Porque me acerqué a una funcionaria a la entrevista y me dijo, sí, según un compañero, creo tiene premio Nobel de periodismo, aquí en Querétaro, fue premiado X. No descansó hasta que me echó a su de la vigilancia periodística que organiza. Para sacarme, afortunadamente el amigo me conocía y me dijo, ah, caray, ¿qué pasó? Le digo, yo no me acerqué. La funcionaria se acercó. ¿Qué? Alguien me jaló y le dije, espera. Y me dijo, no, es que le gritaste a una señorita. Y de espalda, ah, caray. Bueno, son chistes. Pero tengamos cuidado y eso que está haciendo usted, la unificación, es muy importante. Porque en medio de todos los compañeros, todos hicieron lo mismo. Porque verdaderamente no son compañeros. Lo acabamos de ver. ¿Por qué? Porque pertenecen a lo que le llaman a la verdura esa. ¿A la qué? A la verdura esa. Ah, La verdura es. Y me advirtieron que si yo seguía en esa posición, yo también iba a ser de Panamá, yo iba a ocupar los servicios de licenciado. estarás de este lado. Sí, claro. Y yo le dije, me cortarás el acercamiento de ella, pero mi libertad de expresión, y si no la sabes y usted es jefe de todo esto, está plasmado en la ley, Naciones Unidas, Claro. Así es. hasta por la Caja Libertad. Es un préstamo que tenemos socialmente, pero de ahí a ser violentados hasta por los propios compañeros que no hay una solidaridad es bastante grave. Sí, hay que buscar eso. Una solución como la que usted, hermano, lo armó, implica mucho en el sentido común de los que nos dedicamos a la opinión. Ya no le diga periodista, ni le diga comunicólogo, ni le diga X. Simple y sencillamente, yo quito mi teléfono, me quito mi gafeta, soy un ciudadano. Así es. Y yo puedo opinar y tengo el derecho de. Claro. ¿Sí? Lamentable o desafortunadamente, o muy afortunadamente, está el aparatito que no me dice puede, quiere, se permite, no se permite. Ok. Sí, claro. ¿Sí?
como todos los medios, radio, comunicación, escrito. ¿Sí? Pero yo pido que seamos más solidarios, ¿sí? Como gremio. Claro. Si yo pertenezco a una determinada base de escritura televisiva, periodística, por medio de la radio, hasta el mínimo detalle debe ser apoyado, que esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Así es. ¿Por qué? Porque eso implica no para el bien del ciudadano, de la señorita, del amigo locutor, no, para el gremio y para reforzar la libertad de expresión en todos sus ámbitos y en todos sus caracteres. Ok, sí, gracias. Eso sí, yo perdón que me extiendo, pero yo soy ideólogo. No me siento periodista, no me siento comunicólogo, ¿sí? Pero eso no implica que yo hable mal de usted y tenga los tamaños desviados, ¿sí? Para reclamarle a un compañero, sí o si no, si tú eres o no eres, porque percibes esa cosa de la apertura y estamos ocupados. Claro. ¿Sí? Conclusión, en ese debate que tuve, la línea fue bien sencilla y bien delgada. Mejor te invito, ya no andes acá. Bueno, ¿alguna otra pregunta, compañeros? ¿Cuál es el siguiente paso? Muchas gracias. Gracias, compañero. El siguiente paso, seguir haciendo la defensa, solicitar, pedir que efectivamente haya más solidaridad. Yo creo que tenemos que abrir el debate de este asunto. Yo creo que va a ser necesario hacer algún foro, algún programa en el particular, en nuestro, convocar algún medio, más medios de comunicación, a que abramos el debate de este asunto, en el que no nos podemos quedar aquí nada más en esta conferencia de prensa y que pase lo que tenga que pasar. No, tenemos que abrir el debate primero de la solidaridad de los compañeros con respecto a la defensa de la libertad de expresión, y segundo, ver qué vamos a hacer como comunicadores, como periodistas hacia el futuro, y se exigirá, si las leyes están muy laxas y nos ponen en un estado de indefensión, buscar que los legisladores las compongan, porque no podemos estar sujetos al humor de las mujeres que se dedican a la política, con todo respeto, sin referirme a ninguno en particular. No podemos estar sujetos a eso. También yo quiero agregar a eso, creo que también nos estamos viendo rebasados por un tema mediático interno, en donde yo entiendo que para muchos directores de medios, tengo que decirlo así, nosotros somos muy distintos porque nosotros sí somos reporteros, periodistas de a pie, así lo entiendo como tal, pero hay muchos directivos que entiendo que obedecen a, tengo que decir, a intereses personales. Y eso nos daña también en el gremio, porque vamos a hablar de esto, cuando Carla Estrella, la norteña, que era un caso de una particular, ni siquiera era periodista, una particular que tuiteó en el dato protegido, gracias compañero, en el dato protegido, a la famosa dato protegido, a ella increíblemente los gremios nacionales la apoyaron, la llamó López Dóriga, la llamó Carmen, la llamó Solórzano, la llamaron los medios grandes y la apoyaron. Aquí yo pasé lo que pasé, y ¿saben quién me hizo coba de algún medio? Ustedes, los compañeros periodistas independientes, son los que apoyan, porque los grandes, nada más. No les interesa que cualquiera de nosotros crezcamos al nivel que merecemos estar, porque nosotros sí somos verdaderos guerreros de la información, y ellos lo ven como un negocio, desgraciadamente, y eso es en donde también tenemos un cerco durísimo y difícil de romper, y que creo que lo tenemos que hacer a través de los reporteros de estos medios, que son valiosísimos, gente que yo veo aquí toda la semana reportando, y que muchas veces les modifican, porque ustedes saben que así se las gastan luego, algunos medios les modifican sus reportes a temas editoriales que ni siquiera lo que escribían. Creo que tenemos que hacer un llamado también a reporteros de medios y buscar una solidaridad al nivel que merecemos tener todos nosotros. Pues muchísimas gracias, no sé si tengan alguna otra duda, ¿no? Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y ojalá que sigamos al pendiente de esta situación. Gracias.